El 10 de abril de 1912, la empresa White Star Line estaba presentando la salida de un nuevo barco majestuoso. El vicepresidente de esta empresa estaba tan seguro de eso que había salido al público a decir que ese barco era insumergible. Muchos de sus empleados, incluso según documentan varios periódicos de la época, decían que ni Dios podía hundir al Titanic. Pero ¿qué crees? 5 días después, el 15 de abril de 1912, el barco inundible se hundió. Esto casi todo el mundo lo sabe, pero lo que muy pocos saben es que detrás de eso hubo una casualidad escalofriante. Toda la desgracia sucedida con el hundimiento del Titanic había sido predicha en una novela aparentemente de ciencia ficción 14 años atrás, por un escritor llamado Morgan Robertson, que predijo con una terrible coincidencia el número de botes salvavidas, el número de pasajeros, el número de muertos y cómo ocurriría este accidente. Coincidencia o no, acompáñame a descubrir en este video cómo fue que uno de los barcos más grandes y suntuosos del mundo terminó hundiéndose en solo 5 días. ¿De quién fue el error? ¿Cuántas personas murieron? Y la misteriosa forma en que este accidente fue predicho 14 años antes. Yo soy Víctor y en este video te lo voy a explicar. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el transporte marítimo de pasajeros era uno de los negocios más lucrativos del mundo. Estados Unidos estaba despegando como potencia económica en su época y todo mundo quería emigrar o visitar Norteamérica, específicamente en ciudades como Nueva York, que eran muy cotizadas en ese momento. Fue así como en 1907 se reunieron los presidentes de la naviera White Star Line y los astilleros Harland & Wolff con la intención de desarrollar su más ambicioso proyecto: construir 3 enormes embarcaciones de las más grandes y lujosas que existirían en el mundo. Entonces nació el primer proyecto de la clase Olympic, que serían 3 barcos emblemáticos que marcarían un antes y un después en la historia: el RMS Olympic, el RMS Titanic y el RMS Gigantic, aunque este último tuvo que ser renombrado al HMHS Britannic, luego del fatídico accidente de su buque hermano, el Titanic. Por cierto, estos nombres estaban inspirados en la misma mitología griega. Estos barcos, además de convertirse en los más grandes y lujosos de su época, tenían una misión adicional: destronar a la competencia, al Cunard Line y a sus míticos buques Lusitania y Mauretania. Esta compañía había recibido varios reconocimientos por la velocidad de sus barcos, y eso era algo que White Star quería superar. Pero ¿cómo era realmente el Titanic? Si comparamos al Titanic con los grandes e impresionantes cruceros de nuestros días, pues tal vez no nos impresionaría mucho. Pero en pleno comienzo del siglo XX, la propuesta de diseño y características técnicas de este enorme barco sorprendió incluso a los menos entusiastas. El objetivo del Titanic era muy claro: debía ser sorprendente, majestuoso, rápido e insumergible. Y así parecía ser. Construir el Titanic costó en su tiempo $7.5 millones, lo que sería más o menos un equivalente a $400 millones hoy en día. Y es que en el interior del Titanic no se reparó en ningún gasto. Estaba repleto de espejos con vidrieras, finos paneles de madera labrada a mano y su punto más famoso, la gran escalera que marcaba el punto de convergencia de los integrantes de primera clase y los de segunda clase. Tenía además piscinas climatizadas, gimnasio, una cancha de squash, 4 restaurantes, 2 peluquerías y hasta una biblioteca. Al finalizar, el Titanic se había convertido en el objeto móvil más lujoso y grande que existía en el mundo. El Titanic no era solo el crucero más grande y lujoso de la época, sino que también era considerado un milagro industrial. Era el objeto móvil más grande en la historia humana. Y por supuesto que marcó un antes y un después no solo de los barcos, era una creación que dejaba claro que la humanidad y la sociedad europea estaba lista para dar un paso más en la modernidad. Pero su grandeza no solo era de su tamaño. El Titanic venía equipado con un poderoso sistema de motores que sumaba más de 55,000 caballos de fuerza,
y eso lograba movilizar sus imponentes 46 toneladas a más de 22 nudos, lo que vendría siendo unos 42 kilómetros por hora, cifras que aún en el 2022 siguen siendo bastante competitivas. Otra novedad de diseño, y que quizás fue una de las más alabadas, fue el diseño de un casco doble de fondo que estaba dividido en 16 compartimentos individuales. Esto le permitía al Titanic mantenerse a flote aun si 4 de esos compartimentos se inundaban. Y este dato fue el que causó que muchos dijeran que el Titanic era un barco que no se podía hundir, aunque esa afirmación no se le ha podido atribuir a sus creadores, más bien a la tripulación y algunos de sus empleados. A diferencia del Olympic, al Titanic le priorizaron el lujo por sobre todas las cosas. Para muchos, este barco era una obra de arte flotante, y así fue pensado desde un principio. Los futuros pasajeros del Titanic serían parte de las familias más ricas de la época. Por eso sus camarotes eran una muestra de lujo incomparable, y es que sus habitaciones eran incluso mucho mejor que cualquier hotel 5 estrellas de la época, y se asimilaban más bien al más imponente de los palacios. Incluso sus camarotes de segunda clase podían competir sin ningún problema con los hoteles más lujosos de Londres de aquellas épocas. No existía otro barco en todo el mundo que se asemejara al menos un poquito al lujo que el Titanic presumía. La realidad es que en teoría el Titanic era verdaderamente un barco muy seguro. Su hundimiento fue más bien producto de la negligencia y de la soberbia. Por ejemplo, el barco podía mantenerse a flote, como ya mencionamos, con 4 compartimentos inundados, y por una casualidad devastadora, el choque con el iceberg dañó 5 de ellos. Una vez que el revestimiento chocó con el enorme trozo de hielo, estaba condenado. Incapaz de desviar su curso, el barco rompió al menos 5 de los compartimientos de su casco. Comenzaron a llenarse de agua a una velocidad alarmante. Y es que unos cuantos segundos, unos escasos metros, marcaron la diferencia en una tragedia que parecía escrita por el más sensacionalista de los escritores, pero fue real. Lamentablemente fue muy real. El naufragio del Titanic ocurrió, y más rápido de lo que el más pesimista de los seres humanos hubiese imaginado. Era la noche del 14 de abril de 1912, y lo que aparentaba ser una noche tranquila en el barco más lujoso del momento se convirtió en un verdadero infierno para las más de 2.200 personas que estaban a bordo. La noche era muy oscura, no había luz de luna. Además, el trayecto estaba pensado en evitar las zonas donde habría icebergs. Frederick Fleet, el vigía de guardia, en medio de una profunda oscuridad, avistó lo que se presumía era un iceberg. Pocos segundos después, lo confirmaría y rápidamente dio el aviso a quien sustituía al capitán en ese momento, el primer oficial William Murdoch. Y allí, una serie de errores desafortunados marcaron la diferencia en el destino del Titanic. Quizá la inexperiencia de Murdoch o el choque emocional que una noticia de este tipo provocaría a cualquiera lo llevó a tomar pésimas decisiones: esquivar el iceberg y detener los motores. 30 segundos después del aviso de avistamiento y esa decisión de Murdoch, el Titanic había impactado en el iceberg a estribor, justamente debajo de la línea de navegación. El impacto fue tan grande que rasgó más de 90 metros del casco del barco, provocando una inundación inmediata en 5 de los compartimentos de seguridad. Rápidamente le avisaron al capitán Smith, quien llamó a Thomas Andrews para hacer un reporte sobre la gravedad de los daños, y en poco tiempo Andrews tenía un veredicto, y era el peor de todos: el Titanic se hundiría y no había nada que se pudiera hacer. En unas 2 horas del Titanic no quedaría nada más que solo el recuerdo. Entonces la orden era evacuar y emitir una señal de alerta a los barcos que estuvieran más cerca. Pero tanto Smith como Andrews sabían que no podían salvarlos a todos. No había suficientes botes salvavidas. Aparte, la señal de evacuación tardó unos 60 minutos en darse, lo que complicó todavía más las cosas. Y cuando por fin se hizo, se priorizaron a mujeres y niños para subir a los botes, pero no se llenaron con su capacidad máxima. Sí, aparte de que eran insuficientes los botes, no los llenaron. Y después de un rato intentaron hacer que algunos botes se devolvieran, aunque esos esfuerzos ya fueron en vano. A pesar de una realidad tan evidente,
muchos pasajeros no eran conscientes del destino que les esperaba y aún creían ese cuento de que el barco, el Titanic, no se podía hundir bajo ninguna circunstancia. En pocos minutos, el agua ya había inundado todos los compartimentos de la proa, ocasionando que se fuera sumergiendo hacia adelante. Y ya para las 2 de la madrugada del 15 de abril, ya solo quedaba un solo bote salvavidas, y fue entonces cuando el pánico se apoderó de la mayor parte de los pasajeros que querían tomar ese bote. Tan solo unos minutos después, la proa del Titanic se hundió al mismo tiempo que la popa se alzaba al aire. Allí, el final era tan claro. El Titanic se partió en dos y a las 2 horas con 20 minutos se había hundido completamente. Al momento de su hundimiento, aún quedaban en el barco más del 70% de sus pasajeros y tripulantes. De 2.230 personas que estaban a bordo, solo lograron sobrevivir 712 personas, que fueron rescatadas por la compañía rival del Titanic. Y la gran pregunta es, ¿se pudo evitar esta tragedia o al menos pudo ser menor el desastre? Por supuesto que sí. Y es que es muy evidente que el hundimiento del Titanic fue solamente producto de malas decisiones, de negligencia y de soberbia. Y estos son algunos de los errores que influyeron en el naufragio del Titanic. Algunos errores han sido más que evidentes, como el más garrafal, por ejemplo, es el hecho de que no existieran suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros. Incluso el hecho de no haber llenado los pocos botes que tenían a su máxima capacidad, que le costó la vida a 300 o 400 personas que bien pudieron salvarse si se hubieran llenado esos botes. Y es que en el proyecto inicial se contemplaron 64 botes salvavidas y luego se redujeron a 32 para que finalmente volvieran a reducir el número y el Titanic zarpara con menos de 30 botes salvavidas, de los cuales tan solo 16 lograron rescatar pasajeros y únicamente 2 regresarían a tratar de salvar a otras personas. Como dato curioso, el que el Titanic no llevara tal cantidad de botes no era ilegal, pues cumplía con el mínimo requerido por las pocas regulaciones de la época, pero ese es otro tema. Otro error imperdonable fue que los vigías no contaban con binoculares que les permitieran ver si había un iceberg frente de ellos. De otra manera, habrían podido avistar con más tiempo el iceberg y esquivarlo con éxito. Un error de diseño fue el tamaño del timón, el cual se consideraba muy pequeño para un barco tan grande, o incluso el material con el que fue construido el casco, un acero con alta proporción de azufre y fósforo. Esta combinación influyó en la fragilidad del barco en el frío y fue determinante para que los remaches se salieran rápidamente. La maniobra de Murdoch, que trató de esquivar el iceberg, también fue un error. En caso de haber impactado de frente, el daño no habría sido tan fatal, pero sinceramente es injusto culpar solo a Murdoch. La verdad es que hacerlo fue un reflejo humano que tal vez cualquier otro capitán hubiera tenido. Por cierto, nadie en el barco sintió el choque con el iceberg. La tripulación pensaba que había sido más bien un aspa o un hélice. Pero lo más asombroso de todo esto es que Morgan Robertson, el autor de una novela llamada The Wreck of the Titan, or Futility, publicado en 1898, escribió un relato que describe con un detalle escalofriante el trágico hundimiento del Titanic 14 años antes de que ocurriera. Su libro comienza narrando la historia, en ese momento ficticia, de un enorme transatlántico, el más grande y moderno de su época, llamado el Titán. Pero en su viaje inaugural, que partía supuestamente libre de Southampton a Nueva York, la lujosa embarcación chocó contra un iceberg. El barco de la novela de Robertson solo contaba con 24 botes salvavidas, que eran insuficientes para salvar la vida de los más de 2.500 pasajeros, justo como ocurrió con el Titanic 14 años más tarde. Morgan Robertson describió el enorme barco con una medida de 244 metros, y el Titanic medía 267 metros. Y al igual que el Titanic, en su novela describía al Titán como un barco que portaba 2 hélices y 2 mástiles. Pero aún hay más coincidencias escalofriantes. Los 2 barcos, tanto el de la novela como el Titanic, emprendieron su primer y único viaje en el mes de abril. El Titanic tenía 20 botes salvavidas y el barco descrito por Robertson tenía 24.
y en ambos casos su capacidad apenas daba para acoger a la mitad de sus pasajeros. Otra asombrosa predicción o coincidencia es que en la vida real el Titanic golpeó con el iceberg justo cuando viajaba a una velocidad de 23 nudos, mientras que el Titán de Robertson lo hizo a 25 nudos, y ambos se hundieron asombrosamente a 600 kilómetros al sur de Terranova. Claro que en la novela también hay algunos detalles que no coincidieron con la desgracia real que sucedería 14 años después. Por ejemplo, el Titanic golpeó al iceberg en perfectas condiciones de navegación, mientras que el Titán lo hizo en medio de condiciones climatológicas adversas. En el Titanic se salvaron 711 personas y en el Titán de Robertson apenas se salvaron 13. El Titanic navegaba de Europa a Estados Unidos, mientras que el Titán lo hacía en una dirección opuesta. Lo cierto es que nadie puede decir a ciencia cierta si todo esto se trata de una escalofriante coincidencia o si hay algo mucho más enigmático. Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Te veo en el próximo video.